Buenos días, soy Miguel Ángel Sobrino, soy ingeniero técnico forestal, trabajo en la Generalitat de Cataluña como ingeniero y aparte también doy soporte técnico a una mancomunidad de municipios que hay allí en Cataluña, de ayuntamientos que están desarrollando un proyecto de gestión de los montes públicos. Bueno, intentaremos hacer un pequeño análisis de la gestión forestal y el sector forestal, un poco a nivel general. No estará muy concreto en la situación de Navarra porque la desconozco, pero creo que en todos los sitios es bastante parecido. Bueno, yo como ingeniero y como gestor y como funcionario, lo primero que me planteo es ¿cuál es mi objetivo de gestión? ¿Por qué gestiono el monte? Bueno, no es verdad, yo cuando empecé no me planteaba eso. Yo iba allí y hacía lo que me decían, ¿no? Iba a hacer mis subastas, iba al monte, intentaba... Pero con el tiempo te das cuenta que realmente, y sobre todo como va evolucionando la sociedad, te das cuenta que realmente tenemos que pensar el por qué hacemos, por qué estamos gestionando nuestro monte y sobre todo cómo vamos a transmitir qué estamos haciendo con nuestro monte, ¿no? Entonces hay diferentes objetivos, puede ser para la construcción, puede ser para hacer palet, puede ser por el tema micológico, puede ser por el tema de los valores ecosistémicos, ¿no?, que ha hablado Eduardo antes. Claro, un poco en función del objetivo de gestión, así realizarás tu actividad sobre el monte. O eso debería ser así. Aunque vemos que cada vez esto es menos real, sino el que gestiona el monte lo gestiona de una forma muy determinada porque ya viene predeterminado de que hemos de trabajar así, ¿no? Entonces, hay otra condicionante, es que hay veces que dice, bueno, el objetivo puede ser variado, ¿no? Puede ser compatibles diferentes objetivos. Sobre la teoría sí, sobre la práctica yo diría que no. Sobre la práctica no. Sobre la práctica, cuando tú realizas una actividad en la masa forestal, estás haciendo una actividad para una cuestión muy concreta. A veces hay otros objetivos que también los acompañan, pero los acompañan, en ningún caso son prioritarios. Es decir, si no fijas un objetivo en tu actuación, difícilmente sabrás qué estás consiguiendo con la gestión forestal. Bueno, los que son del ramo ya lo saben, al final nosotros lo que hacemos, no cuidamos el monte, lo gestionamos, ¿no? Los bosques lo hacemos mediante unas técnicas selvícolas que están basadas en criterios científicos. A pesar de que parezca que cuando vamos al monte vamos allá, que luego veremos cómo puede ser que sea así, vamos allá de cualquier manera y cualquiera va. Esto es como los entrenadores de fútbol, todos hacen su equipo, ¿no? Pues aquí también, ¿no? Cuando uno va al bosque, oh, este que ha cortado mucho, el otro ha cortado poco, el otro hace, ¿por qué cortan árboles? ¿Por qué no cortan? Bueno, el que gestiona esto, teóricamente, ¿verdad?, lo debemos hacer con unos criterios técnicos. Y sobre todo aquí hay una cosa muy importante porque esos criterios es aplicando principio de sostenibilidad y uso múltiple. Joder, eso ya es la hostia, eso ya es la leche. Sostenibilidad y uso múltiple, ¿no? Claro, esto también va muy relacionado para que cuando tú estés gestionando el monte tengas un objetivo. Porque si no tienes un objetivo, es fácil que la sostenibilidad te la pases por el aro. Y que usos múltiples, igual solo hay un uso, de múltiples pocos, ¿no? Aunque insisto que al final hay que fijar un objetivo que es el prioritario. Los demás, algunos acompañarán y otros no. Hay una pregunta que dice que si hay deforestación. Bueno, me imagino que la selva amazónica sí. Pero aquí también hay deforestación. ¿Por qué? Bueno,
porque el propio ser humano hoy en día se carga el monte. Y además no solo se lo carga, sino que encima sale la televisión diciendo que hay que cargárselo. Eso es uno de los mensajes que salen. Hay mucho monte. O sea, yo como forestal siempre digo, ¿mucho monte? Porque hay mucho monte. ¿Qué quiere decir que hay mucho monte? ¿Dónde está el lindar de si hay mucho monte o hay poco? Hay el que hay. ¿Y por qué hay el que hay? Ya veremos por qué hay el que hay y por qué hay más o hay menos. Pero una de las causas de la deforestación es el aprovechamiento. Por ejemplo, viniendo hacia aquí, he visto muchas zonas deforestadas, cortadas a matarrasa. Esto está deforestado. Que es una técnica, una forma de trabajar el monte, una técnica de tener aprovechamientos cuando tu objetivo es el aprovechamiento. Objetivo, sacar madera. Puedes llegar a desforestar. Es que luego repueblo. Bueno, o no. ¿Se repueblan naturalmente? Vale, o no. Pero es una forma de deforestar. Por tanto, nuestra propia acción, la acción humana, deforesta. Hay una, por ejemplo, ahora lo estoy oyendo mucho, hay incendios. Hay que hacer discontinuidad de las masas. Claro. Había un eminente político, tal Bush, que decía cuando había los grandes incendios de Alaska que el problema es que había árboles, que habría que cargarse los árboles para que no se quemaran. No, coño, claro. Es una solución muy fácil. ¿No? Pues ahora recurren a esto. No, lo que hay que hacer es que haya discontinuidades. ¿Discontinuidades qué es? Cargarse el monte. Joder, ya. No creo que esa sea la solución. Depende. Para un forestal no es la solución, para uno de fuera es la solución. Por tanto, ¿la deforestación se da aquí? Sí, claro, se da. Y luego hay que mirar cuando consideramos una deforestación. Yo puedo considerar una deforestación lo de la foto, porque cuando habla de deforestación realmente estamos hablando un poco de lo que pasa en las selvas, ¿no? Que al final acaba siendo lo mismo, acaba siendo el ser humano que realiza unas actividades que se carga el monte. Me da igual que sea en Navarra, en Cataluña, en Andalucía o en la selva de Borneo. Me es igual. El caso es, pasa es que en una es con mayor intensidad y otra es con menor intensidad. Al ser poca intensidad no le damos importancia y nos parece aceptable, incluso recomendable, y cuando es mucha intensidad nos rasgamos las vestiduras. Porque además aquí el problema que hay es que el monte, el bosque, nos crea una serie de beneficios, como ha explicado Eduardo, aparte del de la madera, ¿no? Luego tenemos otra forma de deforestación, que no es directamente implicada por nosotros, pero que también deforesta, que es como, por ejemplo, los incendios, ¿no? Que se da por acciones humanas. La mayoría de los incendios son por acciones humanas. Por ejemplo, nosotros se da la paradoja, ¿no?, de que se generan el porcentaje más alto de incendios que se nos generan a nosotros, se nos generan en los campos agrícolas, no en los bosques, en los campos agrícolas, y entra de los campos agrícolas a los bosques. Por tanto, supone una acción humana, ¿no? Y curiosamente, una de las condicionantes que nos dan es, hay que hacer más discontinuidades para hacer más campos, para tener más problemas en verano, porque suelen ser de secano, porque suelen ser zonas donde no hay accesibilidad, se suelen hacer cultivos de secano y es donde más problemas podemos tener de incendios, ¿no? O sea, la paradoja de crear discontinuidades para favorecer los incendios, si esas discontinuidades realmente no están pensadas y no están hechas con criterio, lo que nos están generando es un problema que nos puede repercutir en nuestro bosque. Efectos naturales también, aunque son los menos, son los menos. Aquí he puesto dices, el abandono de los sistemas forestales. Realmente no directamente te está dando una deforestación, evidentemente, pero a medio plazo, lo que hablábamos antes, te puede estar generando un problema en el caso de los incendios. Entonces, la no actuación, en cierta manera, está propiciando que haya posibilidad de que ocurran eventos como lo de los incendios, ¿no? Que nos rasgamos las vestiduras, pero si esto ya lo sabemos, que se producen incendios en verano. El problema que hay veranos que te escapas
Y cuando te escapas, piensas, anda, qué bien que lo hemos hecho este año. Hemos tenido una política de prevención de incendios estupenda. Claro, si te ha llovido todo el verano, hasta yo tengo buena prevención. Claro, cuando el año viene malo, y cuando viene malo no quiere decir que venga porque no ha llovido. Quiere decir que llueve cuando tiene que llover y hace calor cuando tiene que hacerlo. Entonces es cuando tienes todas las condiciones para que se te dé un incendio, ¿no? Si tú te llueve mucho en primavera, es probable que en verano tengas problemas de incendios. Si en primavera no te llueve, vendrás muy mal, porque todo está muy seco, pero tendrás poca materia que quemar. Y eso la gente tampoco lo entiende, ¿no? Es que ha llovido, qué bien. Sí, claro, en primavera, ya verás en verano cuando vengan los 40 grados y la humedad relativa del 30%, ya verás lo que te va a pasar, ¿no? Y después tenemos otro problema que es cada vez más la falta de restauración. Es decir, ahora me hace mucha gracia porque sale en la televisión, dice, hay que hacer políticas de pactos de... Pero si el pacto es muy fácil, es simplemente seguir actuando en los sistemas forestales que se ha dejado de actuar. Entonces, estas 300.000 hectáreas o 400.000 que se han quemado, que no todas eran bosques, no todas eran bosque, eran zonas forestales, ¿no? Ya sabemos la diferencia entre zona forestal y bosque. Pues me gustaría ver de estas cuántas se van a restaurar. Bueno, es más, y cuando hablo de restauración ya no hablo de plantación, porque ya veremos si hay que plantar o no. Hablo de todas aquellas acciones que se tienen que realizar después de un incendio para permitir la restauración, aunque sea natural. Cada vez hacen menos, cada vez se invierte menos en esto, con lo cual, en cierta manera, estás propiciando una cierta deforestación. Por tanto, ¿hay deforestación? Sí. ¿Creemos que hay aquí? No. Bueno, pero sí que la hay. Mucho la provocamos nosotros con nuestros propios aprovechamientos forestales, con nuestro propio objetivo de gestión, que es sacar madera. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Eduardo, es lo único que nos pagan. Y como nuestra gestión forestal se tiene que sustentar económicamente en algo, la sustentamos en la madera. Nos estamos quedando sin bosques. Esto seguramente se lo preguntan mucho los arquitectos, porque, claro, quieren construir con madera. Tenemos bosques, tenemos suficiente madera para construir. Y yo siempre le digo, ¿yo qué coño? ¿Y yo qué sé? Yo qué sé si hay madera o no hay madera. Hay bosques, hay árboles. Para construir depende qué tipo de construcción quieras hacer. Pero España, desde 1990 hasta el 2016, me parece que son estos datos, ha aumentado en un 33,6% la superficie forestal. Y no es porque seamos buenos gestores forestales, porque seguimos siendo igual de malos que éramos antes. Aumenta básicamente porque hay un abandono de la actividad agrícola. Y ese abandono de la actividad agrícola, que es que la gente acaba yéndose a la ciudad y acaba abandonando las actividades primarias, nos están provocando pues, que el bosque coja lo que hay, lo que era suyo, en el fondo. No se está inventando nada. Él coge las zonas que eran suyas y que en su momento se deforestaron por el ser humano, la anterior diapositiva, para poder subsistir. Claro, tenemos este abandono, las tierras se abandonan, no hay ganado, que también ahora es muy recurrente el tema del ganado. El ganado tampoco nos va a librar de nuestros problemas. De hecho, cada vez hay menos. Hace poco estuve por toda la zona de dehesas del sur y Extremadura y me quedé impresionado de la cantidad de dehesas que se están perdiendo. Se están perdiendo superficie de dehesas, simplemente de visu, no tengo datos estadísticos. Y se ve como unas zonas adhesadas donde se utilizaban precisamente para hacer cultivos, bajo arbolado y donde estaba el ganado, no hay ganado, se pierde la dehesa. Y poco a poco ves como empieza a haber más vegetación, el bosque vuelve a coger sus zonas, vuelve a tener sus espacios y como no hay nadie que lo aproveche, pues acabará siendo un bosque desordenado. Bueno, ahora depende de quién te lo diga, de evolución natural. Vale, pues de evolución natural. Pero luego tenemos otro problema. Es que de toda la superficie forestal que tenemos,
yo digo que hay un 60% que no es gestionable. O sea, tenemos un problema de déficit de gestión, que por eso se nos queman. Tenemos un problema de déficit de gestión, pero es que encima de lo que se gestiona, aunque pudiéramos gestionarlo todo, hay un 60% que no lo íbamos a gestionar. ¿Por qué? Porque son zonas inaccesibles, porque son zonas de bajo valor, porque son zonas protegidas y porque son zonas de interés natural. Viniendo para acá, como he tenido unas cuantas horas, veo cosas, ¿no? Pues he visto un montón de sitios que ponía paisaje protegido, ¡pam!, flechita, paisaje protegido, flechita. Y yo decía, joder, paisaje protegido, es que ya, o sea, ya no es un problema de que sea Red Natura 2000 o que sea Parque Nacional o porque sea Parque Natural, que ya es un problema. Porque, bajo mi punto de vista, todo lo que protege está desprotegiendo. Si yo protejo una zona, quiere decir que estoy desprotegiendo otra. ¿No? Si yo hago una zona que protejo donde no dejo hacer nada, está claro que en el otro voy a tener manga ancha. Y ahí es donde le vamos a pegar. Me pasa a mí. Estoy en un parque natural y tengo que hacer una pista, me lo pienso 3 veces. Hago una evaluación de impacto, me crucifica a todo el mundo, me llama no sé qué. En cambio, al lado, cuando no es evaluación, ¡pah!, le pego la máquina allí a toda pastilla. ¿No? Con lo cual, o sea, tenemos un problema. Primero, la superficie aumenta. ¿Por qué aumenta? Independientemente de los incendios. ¿Por qué aumenta? Porque hay un abandono primario, del abandono rural. Ya no hay gente que no cultiva las tierras. Si no las cultivas, se convierten en las primeras zonas que se colonizan. Pero es que encima, a pesar de que tenemos un aumento, tampoco todo es gestionable. No podemos gestionar toda la zona. Yo calculo un 60% en la zona que yo estoy, pero bueno, luego hablando con la gente más o menos, que puede ser un 60%, estaría bien más o menos. Eduardo, un 60%, más o menos, ¿no? Es igual 55, pero por ahí. Y no hablemos ahora, cuando vengamos a pasar otros condicionantes, veremos que todavía claro, yo puedo gestionar un 40% de la superficie en la que trabajo, pero de esta realmente no gestiono un 40%. Potencialmente es un 40 o un 50, pero en la práctica es mucho menos. Lo que hablábamos antes, ¿hay compatibilidad de objetivos? ¿Hemos de fijar un objetivo en la gestión? Yo creo que sí. Hasta ahora el objetivo siempre es la producción de madera. ¿La producción de madera es compatible con el CO2? ¿La producción de madera es compatible con el agua? Porque también el agua es otro mantra que ha aparecido, como el del CO2, ¿no? Ahora hay estudios que dicen que hay que cortar muchos árboles para que cuando llueva, porque como llueve poco, cuando llueva, que todo el agua baje lo más rápido posible a los torrentes. Y luego te encuentras las danas, y entonces te dicen que el problema es que las cuencas no están restauradas y entonces cuando pega una dana cae todo, ¿no? O sea, el problema es que cada vez estamos dando mensajes temporales del momento en cuestión del problema que tenemos y nos adaptamos. ¿Que hay incendios? El problema es que es el monte. ¿Que no hay agua? Hay que cortar árboles. ¿Que resulta que hay grandes avenidas? El problema es que no está reforestado, no está protegido las cabeceras. Yo creo que pueden acompañar, no hay compatibilidad en los objetivos, pero pueden acompañar, si lo hacemos con cabeza. Pero siempre hay que fijar un objetivo, el por qué gestionamos el monte. Además, es una forma de explicar por qué estamos haciendo lo que hacemos. Porque hay veces que si preguntan, ¿y por qué cortas madera? Yo me he encontrado con ecologistas, me he encontrado con conservacionistas, me he encontrado con industrias madereras. ¿Por qué cortó el monte? Si hay alguien que lo sepa cuando va a cortar el monte, ¿por qué lo hace? Aparte porque se lo dice una ordenación y porque le dice que tiene que sacar 60 metros cúbicos por hectárea, yo no lo tengo claro. De hecho, como no lo tenía claro, hace tiempo que empecé a pensar, por eso me he quedado con el pelo que tengo. ¿Qué condicionantes podemos tener para la gestión? Bueno, las propiedades.
Antes ya estaba hablando Eduardo precisamente de la atomización de la propiedad forestal, ¿no? En general. No hay grandes fincas. Es un problema cuando tú tienes un objetivo de gestionar unos montes y resulta que el vecino de al lado no lo gestiona. O estás haciendo unas actividades de prevención y el vecino de al lado no quiere. Y además, o cuando tú tienes una hectárea de 30 hectáreas, una finca, o de 40, que entonces casi mejor es un problema que una solución, ¿no? Porque no se le da nada más la importancia de lo que puede producir en madera. Y luego tenemos la propiedad forestal pública, que son los montes de utilidad pública, son montes de ayuntamientos o entidades locales o entidades públicas, Estado o comunidades autónomas, que son declaradas de utilidad pública porque tienen algún tipo de interés. Y además estos intereses van cambiando, porque al principio se fijaba mucho que eran cuencas de cabecera, de ríos, donde se protegían precisamente para las avenidas, se hacían repoblaciones para las avenidas, que ahora hay que cargárselo para favorecer que haya agua. Pero ahora también, incluso el tema social es un motivo por el que se puede declarar de utilidad pública, incluso el tema económico. Con lo cual tenemos dos tipologías de propiedad, la pública y la privada, y sobre todo la pública suelen ser fincas más grandes, pero aún así, cuando tú consideras el tema del territorio forestal como un territorio a gestionar, no deja de haber mucha atomización. Y la atomización no quiere decir solo que sean pequeñas, sino que hay muchos. Porque puede haber muchos y grandes, pero muchos. Y entonces te tienes que poner de acuerdo, nadie se pone de acuerdo porque aquí en este país nos ponemos pocas veces de acuerdo. Si volvemos al tema del fútbol ya ni te explico. ¿Vale? Entonces, esto es un problema que tenemos a la hora de gestionar, la atomización de las fincas. Hay muchas fincas, muchos propietarios más implicados, menos implicados. Otro condicionante que tenemos a la hora de gestionar nuestras fincas, la mano de obra especializada. Claro, antes hemos visto que cada vez es menos sector primario. Menos sector primario, el sector primario se deslocaliza, se va a la ciudad, pues simplemente no quiere hacer nada, con lo cual cada vez tenemos menos gente para poder trabajar en el monte, menos gente con mano de obra especializada, tenemos más problemas para poder gestionar el monte. Ya veremos que estos problemas se dan, es culpa nuestra, no es culpa del monte, es culpa nuestra, de los forestales, del sector. Entonces esto, muy hábilmente, como somos muy listos, lo sustituimos por la mecanización, porque la mecanización es la modernización del sector, ¿no? La modernización del sector, la mecanización. Entonces yo siempre pongo un caso, joder, si yo construyo camiones, o no, construyo coches, a nadie se le ocurre ir a comprar maquinaria para construir camiones. No sé si es la misma, pero a nadie se le ocurre. Aquí sí, aquí matamos moscas a cañonazos. ¿Por qué? Porque nos estamos modernizando y porque además lo justificamos con criterios de seguridad, con criterios de, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces recurrimos a la mecanización. Y luego tenemos los ingenieros forestales, muy desacreditados y muy, yo diría que bastante, además últimamente cada vez lo veo más, digamos, bastante ocultos, ¿no? Ha habido 300.000 hectáreas de incendios, muy pocos ingenieros forestales he visto hablando, ni siquiera los directores de extinción, que se les estaba crucificando, ¿no? Por ejemplo, pero no solo esto, hay otros colectivos que se están imponiendo la condición de gestores, la condición de especialistas cuando no lo son. Y en cambio los que hemos estudiado toda la vida para esto,
que joder, es lo único que tenemos, porque claro, yo no me voy a dedicar a operar a nadie. Es que, o sea, un biólogo puede venir a gestionarme el monte y a condicionármelo, pero yo no puedo ir a condicionar una operación a corazón abierto, entonces me tengo que quedar donde estoy, ¿no? Entonces mi problema, soy una parte del sector y a la vez una parte del problema, aunque nos parezca que no, parezca que todo es culpa de los demás, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestra parte de culpa. ¿Por qué? Bueno, porque si tú miras este cuadro, verás que todo tiene un poco de relación. Porque si aquel señor que utiliza la maquinaria tiene una forma de trabajar sistemática, le da igual lo que le digas porque tiene que trabajar de una manera sí o sí, la labor del ingeniero, vamos, yo veo que es inexistente. De hecho, yo he ido a sitios donde el ingeniero daba igual que estuviera que no. Y no te digo nada si empiezan a mandar gente para ir allí y decir lo que hay que hacer en el monte. Como lo sabe hacer cualquiera, pues mandas a cualquiera, va. Vete allí, hay que cortar aquel monte que quede bonito. Yo siempre digo lo mismo, joder, quiero ver algo que quede bonito, me voy al Museo del Prado y me veo un Velázquez. Que quede bonito. ¿Ah, que ha quedado bien? ¿Ha quedado bonito? Digo, no sé. Depende, ¿qué objetivo tenías? Ah, no sé, yo he contratado a este señor que tiene que sacar 1.500 toneladas cada mes y me ha dicho que tiene que cortar así. ¿Por qué es su forma de trabajar? ¿Por qué? Porque esta forma de trabajar que tiene esta máquina no está hecha para trabajar aquí. Está hecha para trabajar en otro sitio, en otras condiciones. Pero, como nos modernizamos mucho y ya no tenemos gente del de abajo, del hacha, porque no lo hemos cargado, entonces nos vamos a la parte de arriba. ¿Pero cuál es el problema? Que con esta condición seguimos eliminándonos al tío del hacha. Cada vez tenemos menos. ¿Por qué? Porque cada vez nos modernizamos más. Y llegará un momento en el cual ese 40 o 50% de gestión que he dicho se acabará reduciendo a un 30 o un 20%. Por varios motivos. Por la forma de trabajar y por la orografía del terreno. Por lo tanto, y luego, si tú tienes un objetivo y quieres moldear realmente el monte, el que se supone que tiene los conocimientos, que en este caso se supone que es el ingeniero, insisto, no es porque sea corporativista, pero claro, es para lo que estoy. Si me dejaran opinar también en las operaciones a corazón abierto, también opinaría, pero claro, como no me dejan, solo puedo opinar de lo mío. Pues tendría que involucrarse mucho en la gestión, tendría que saber a aquel monte por qué voy, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cuál va a ser el mejor sistema y además qué otros objetivos puedo compatibilizar con lo que yo quiero hacer. No vale decir, la ordenación me dice 60 toneladas por hectárea, ¡pam!, o 60 metros cúbicos, ¡pam!, hostia, has sacado 80, coño, qué bien, tío, fenómeno, has sacado 40, qué malo eres. A mí me pasaba mucho, hacías unas subastas y se la quedaban, joder, qué ingeniero más bueno. Si quedaba desierta, es que no tienes ni idea, digo, joder, pues si yo he hecho mi trabajo igual, ¿no? Bueno, por eso, esto es muy importante porque el propio sector es el que nos determina también qué estamos haciendo en el monte y qué estamos gestionando. Y luego hay una cosa que no tenemos mucha importancia, no damos importancia, pero el que realmente nos determina qué gestión hacemos de nuestros montes no es el propietario, no es la empresa, es un poco la maquinaria, pero lo que lo determina es las empresas transformadoras, las industrias. Estos son los que determinan qué hacemos en el monte. Y nadie, yo me acuerdo que cuando empezaba a trabajar tenía un compañero que decía, no, yo soy selvicultor. Joder, qué tío más majo, macho, que este es un selvicultor. Yo no quiero saber nada, a mí las industrias no es mi problema, además yo soy ingeniero técnico forestal especializado en explotaciones forestales, que mal suena ahora, ¿verdad? Explotaciones forestales, ¿no? Pues nosotros no explotamos, gestionamos. Los que explotan son los mineros. Estos sí que explotan, nosotros gestionamos. Pues el hecho de las industrias que pueda haber en una zona está determinando cuál va a ser tu gestión y cuál va a ser el desarrollo forestal que va a haber allí. Si yo lo que tengo son papeleras, ellos tendrán unas necesidades. Por ejemplo, una cosa muy clara. Aquí hubo una época que era la Armada Invencible. Había que hacer barcos. ¿Y con qué se hacían los barcos? Con madera, con roble, ¡pam! ¿Y dónde iban? A los montes. De hecho, había un ministerio que era el Ministerio de los Bosques y navíos o algo así era. ¿Por qué? Claro, les hacía falta la madera.
O en la época de Renfe, que había que hacer traviesas. Hostia, vienen los de Renfe. Cuando venían los de Renfe, échate a temblar, porque venían los de Renfe y rampillaban bien los montes, ¿no? Porque les hacía falta la madera. Es decir, donde va a ir esa madera al final, porque ahora contamos la madera, ya no hablo como de los servicios ecosistémicos que se supone que tiene el monte, que nadie, sí, que son muy importantes, pero que por cierto, yo antes cuando estudiaba eran beneficios indirectos. Hemos ido pasando el nombre, el concepto es el mismo, pero lo hemos ido pasando. Ahora son servicios ecosistémicos. Bueno, la industria es muy importante, porque la industria nos va a determinar qué podemos hacer en el monte y qué es lo que nos va, qué es donde podemos conseguir el máximo beneficio en el monte. Porque si nosotros lo que tenemos es aquella planta de biomasa que lo que quiere es madera barata para competir con el gas o el gasoil, que además, como consume mucho, lo tiene muy bajo, porque además dependemos de lo que hacen los árabes o los venezolanos con el tema del petróleo, pues si lo que tenemos son esto, el que gestiona el monte se dedicará a hacer biomasa. Y le dará igual, tendrá que cortar biomasa. ¿Por qué? Porque no tendrá otra cosa y porque es donde tiene el beneficio. En cambio, si lo que tienes al final en tu zona local es una carpintería, que es el que da mayor valor añadido, tú puedes intentar colocar tu madera para la carpintería, que es donde más valor va a tener. Si tiene más valor, te va a poder permitir gestionar mejor tu monte o gestionarlo de otra manera. Incluso eso puede repercutir al tío del hacha. Incluso, fíjate lo que digo, ya no digo al propietario, porque el propietario está para el bien social, ¿no? Pero es importante. Por tanto, cuando estamos gestionando un monte, hay que ver qué industria tenemos alrededor, qué industria es el que me está afectando, porque esto es lo que nos va a determinar qué tipo de gestión vamos a hacer. Nosotros allí teníamos, hace, no sé, 10 o 12 años, o 13, 15, había una industria que era una industria de tableros. Entonces, toda la madera que no servía para hacer palet, porque nosotros allí todo el mundo hace palet, lo que no servía para esto, que es lo que llamamos la trituración, la llevaban para hacer el tablero. Lo trituraban y hacían tablero. Pero era una multinacional. Entonces la multinacional se reunieron un día y dijeron, este y este se cierra. ¿Por qué? Bueno, porque a nivel de la empresa multinacional había una serie de industrias que tenían que cerrar por sus números. Y decidieron que esta se cerraba independientemente de lo que podía afectar localmente. El precio que pagaban por esa madera de trituración en rollo, en patio, era de 20 euros la tonelada. Y la llevaban, ¿eh? Y la llevaban. ¿Por qué? Porque tenemos esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues mira, al menos cubrimos el transporte y limpiamos un poco el monte. Claro, cuando decidieron la multinacional que esta empresa de tableros se cerraba, parecía que se acababa el mundo. ¿Y qué vamos a hacer ahora con la trituración? Claro, y fue la manera de abrir otra puerta, que era la de la biomasa. Mucho más de carácter local, donde esas mismas 20 euros por tonelada pasaron a ser 32 euros por 35, 38 euros por tonelada. Bueno, miseria, pero bueno, dentro de la miseria, la propia industria nos ha determinado, y entonces a partir de aquí, de abrirse el mercado de la biomasa y de las industrias de biomasa, empezaron a haber empresas que se dedicaban a la biomasa. Claro, generaron una línea de trabajo que mientras estaba la fábrica de tableros no existía y además no se desarrollaba. Por tanto, la industria que utiliza la madera condiciona mucho nuestra gestión al final también. Y claro, hay otro condicionante también, el cambio climático. Que es muchas veces motivo de deforestación, el cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos problemas con mortalidad de árboles, épocas de sequía, que antes también se daban, me imagino, pero ahora se da con más virulencia y más irregularidad, y por tanto
hay veces que tenemos zonas donde ya tenemos muchas zonas de pinos que se mueren y que prácticamente no tienen capacidad de supervivencia, porque están fuera ya de su zona Empieza a haber cambios de especies, zona que digo que hay de pinos que se van muriendo, aparecen otras especies que son más resilientes, ¿no? Que sobreviven a la situación de extremas sequías o temperaturas extremas, ¿no? Con lo cual, si empieza a haber o preveemos que puede haber una modificación de esas especies que estamos acostumbrados, deberíamos de tener una modificación en nuestra mentalidad a la hora de pensar en cómo gestionar estos montes, ¿no? Nos aumentan las plagas y aumentan los incendios, no solo por las virulencias, sino también que dejan de ser tan estacionales, ¿no? Entonces decir, bueno, ya llega septiembre y ya no se quema nada. Bueno, pues igual el mes de octubre tienes incendios en el norte. Bueno, empiezas a tener estos problemas también. Por lo tanto, el cambio climático también es un condicionante de la gestión. Bueno, y con todo esto que hemos hablado, tendríamos que sacar alguna conclusión, ¿no? de la gestión forestal, qué es lo que podemos hacer o qué es lo que habría que hacer, o si hemos de hacer algo o no, ¿no? Yo para mí sí. Pero, por ejemplo, lo primero que tendríamos que saber es la situación de consumo que tenemos de madera a nivel local a la hora de pensar en cómo vamos a gestionar nuestros montes. Eso nos puede hacer una idea de qué es lo que podemos hacer. Pensando en que no tiene por qué ser el objetivo sacar esa madera para esa industria, sino el objetivo sí que puede ser clasificar la madera que sacas para la industria que tienes, que es diferente. Una cosa es que mi objetivo sea sacar madera y otra cosa es que, cumpliendo un objetivo, sea capaz de valorizar mi madera en función de las industrias locales que tienes, las locales, porque si ya nos vamos fuera de las locales lo tenemos muy mal. A pesar de que el otro día me enteré que allí en la sierra por el sur hay una sierra donde iban a sacar madera a gente de Valladolid, que se la llevan a Valladolid, la madera. Bueno, las grandes empresas, porque al final acaban siendo empresas muy potentes que acaban copando el mercado, ¿no? Entonces, la situación del consumo de madera a nivel local en una zona es importante, pero no como, para mí, buscar un objetivo, pero sí buscar una posibilidad de valorizar tu recurso. Porque para mí hay una diferencia entre que la madera sea un objetivo o sea un resultado, ¿vale? Entonces es importante valorizarla. Lo que hablábamos, hay cada vez más bosque, si no se quema, pero cada vez hay con una menor capacidad de gestión, cada vez gestionamos menos ese monte. Acabamos yendo a las cosas fáciles. ¿Y por qué cada vez acabamos gestionando menos? Aparte de por la orografía, lo que he hablado, por ejemplo, por los condicionantes ambientales. Cada vez tenemos más condicionantes ambientales que nos impiden gestionar el monte, o que igual no lo impiden al 100%, pero nos lo mediatizan tanto que al final no sabemos si estamos gestionando el monte o no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Yo qué sé, nosotros teníamos un permiso de corta que nos decíamos que teníamos que cortar los árboles y dejarlos en el monte. Y yo dije, ¿para qué? Que tiene que haber madera muerta en el monte. Digo, más madera muerta de la que hay, pero si se nos mueren los montes. ¿Todavía quieres que los corte y que los deje en el suelo? Pues cosas de estas pasan. Y cada vez van a pasar más. El propio sector forestal no ha conseguido fortalecer, sino al revés, cada vez ha hecho más débiles los eslabones de la cadena. Nosotros mismos, el ingeniero, porque no se preocupa en ir a marcar los árboles, porque considera que el que va ya lo hace bien, porque además lo hace un señor con una máquina que tampoco le puede decir lo que tiene que hacer porque él trabaja de una manera muy sistemática. Pues no, eso sí, voy y le marco las calles, joder, de puta madre. Joder, muy bien, ¿no? Le marcan las calles, perfecto, pero al final
el tipo de gestión que hace da igual qué planificación tienes. Si te va a cortar calles a matarrasa y entre medias te va a aclarar lo que pueda, eso no hace falta ni hacer una carrera, ni ser ingeniero, ni tener una ordenación, ni hacer estudios muy profundos. Tienes que tener al maquinista y encima que sea de confianza, porque encima ya si no es de confianza, para allá vámonos. Entonces el propio sector forestal, en todo este entramado que nosotros mismos nos estamos montando y nos estamos explicando entre nosotros y autoconvenciéndonos, lo que estamos haciendo es debilitarnos cada vez más. Porque al final dará igual quién esté al mando de ese monte. Solo hará falta alguien que vaya a recoger los pesos al final de mes. Que ahora ya ni eso, porque te los mandan todos por el WhatsApp. Con lo cual, si tú no intervienes en esa modelización del bosque, en cierta manera tú estás cayendo estás perdiendo tu capacidad. Si además no estamos haciendo que se valorice esa madera, estamos teniendo cada vez menos recursos, con lo cual la gente que trabaja en el monte tendrá que trabajar de una manera determinada o no trabajar. ¿Y eso qué nos hace? Pues que no tengamos gente en el monte, que no podamos gestionar los montes y cada vez tengamos más problemas. Con lo cual nuestro propio sector es el que hace que estas eslabones de las cadenas sean más débiles. Hay que incentivar la gestión de los montes si somos capaces de que el sector se ordene bien, pero claro, tenemos un problema con la atomización de la propiedad, ¿no? Es más complicado ordenar y pensar en qué voy a hacer si resulta que tengo 40 propietarios. Y además los siento uno al lado del otro, ellos tienen más experiencia, ¿no? Además tienen más experiencia con el tema de los propietarios, pero me imagino que los sientas a todos uno al lado del otro y puedes tener ahí cualquier cosa. Me pasa a mí con los públicos, que son ayuntamientos, y solo siento a 3 o a 4, tengo un problema, pues yo me imagino que a 40 propietarios donde piensan que esto es como, sigo con la dinámica del fútbol, esto es como el que lleva a su hijo a jugar al fútbol y piensa que es el mejor del equipo, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa también con los montes, piensa que no, el mío sí que es bueno. Con todo esto, yo como conclusión creo que lo que hay que hacer es, tendríamos que, como dicen los partidos políticos, hay que refundar el partido político, ¿no? Que le cambiamos de nombre y seguimos funcionando los mismos y tal. Pues yo creo que aquí hay que hacer un poco lo mismo, habría que refundar un poco el sector forestal. Y cuando digo refundar el sector forestal, es refundarlo pensando en la importancia que pueden tener los ingenieros, la importancia que puede tener los valores que genera el monte, pero también la importancia de las industrias, qué industrias tenemos que tener, hacia dónde queremos dirigirnos, qué es lo que nos va a potenciar, cuáles van a ser nuestros objetivos de gestión, cómo lo vamos a gestionar. Y entonces yo creo que hasta ahora estamos siguiendo un patrón bastante predeterminado, ¿no? Y bastante clásico. Y ese patrón predeterminado y clásico lo que nos está llevando es cada vez, yo digo que no te mueres, pero te desangras. Entonces, pues a mí me queda poco, yo me jubilaré, pero los que entran por detrás, ya me dice alguno, dice, nosotros no acabaremos siendo forestales, acabaremos siendo ingenieros forestales y haremos otra cosa, igual las PACs o las DUN de las propiedades, pero al ritmo que vamos, ¿por qué? Porque acabamos dimitiendo un poco de lo que es nuestra actividad, ¿no? Y por tanto, yo creo que es necesario cambiar nuestro criterio de trabajo, seguramente utilizando unos objetivos más medioambientales, porque al final, no sé si me lo van a pagar o no, pero sí que sé que es lo que me pide la evolución de la sociedad y lo que me pide la evolución medioambiental, y tengo una herramienta muy potente que son los bosques, como ha explicado Eduardo, tengo una herramienta muy potente que no estoy sabiendo explotar, no estoy sabiendo identificar. Y luego a partir de aquí, valorizar todo lo que pueda el resultado de mi gestión. Para eso me hace falta tener industrias que valoricen mi madera. Por tanto, hemos de trabajar muy conjuntamente. Y con esto, por mi parte, lo doy por acabado. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Podéis disentir ahora, ¿eh? Antes no, pero ahora podéis decir que no estoy de acuerdo o lo que sea. O podéis decir que estoy de acuerdo también, ¿eh? Cuando no hay preguntas, tengo dos dudas. No sé si es que lo he hecho muy mal y no se ha entendido, o lo he hecho muy bien y se ha entendido muy bien.
La segunda, bueno, menos mal. ¿No tenéis ninguna pregunta, ningún comentario? Podéis aprovechar, tenemos tiempo, ¿verdad? Porque ha ido bastante rápido. ¿Queréis algún comentario o qué os parece desde vuestro punto de vista? No sé si hay ingenieros, si hay gente de la calle, estudiantes. Va, pues lo damos por cerrado. A las 4 tenemos otras interesantes charlas sobre construcción en madera. ¿Vale? Muy bien.